Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a una entrega más dentro del ciclo de presentaciones de libros que ha organizado el Vicedecanato de Biblioteca, Cultura y Relaciones Institucionales como apoyo a la Feria del Libro de Madrid. Esta Feria del Libro tenía que haberse pues, convocado, celebrado en la fecha habitual, y luego después hubo una prórroga también para celebrarse entre el 2 y el 18 de octubre. Al no poder ser, por motivos de pandemia, pues pensamos en hacer una feria virtual donde se están dando pues presentaciones de libros, unos 20 en total, y hoy tenemos una nueva entrega que es Sal de tu tierra, estudios sobre el extranjero en el Antiguo Testamento, de Guadalupe Seijas de los Ríos. Yo soy Miriam Fernández, soy doctoranda en estudios literarios y normalmente colaboro en actividades culturales dentro del Vicedecanato. Ahora estoy coordinando este ciclo de presentaciones que ha organizado pues José Manuel Lucía Mejías. Hoy nos acompañan, junto con Guadalupe, Luis Vegas, Juncal Guevara y Jaime Vázquez, además de todos y todas los asistentes a los que agradecemos su presencia. Y bueno, sin más dilación, vamos a dar paso a los protagonistas de esta entrega, y os recomiendo que los micrófonos estén silenciados si no estáis interviniendo, porque así evitamos los ruidos. Entonces, sin más dilación, pues damos paso a Guadalupe, o que comience a deleitarnos con su presentación. Muchas gracias, Miriam. Quería empezar dando las gracias al Vicedecanato por organizar este ciclo donde, bueno, pues se hacen cosas muy diferentes en la Facultad de Filología y es un buen escaparate de ello. Una pequeña apreciación: yo no soy la autora, soy la editora y la coautora, junto a otras muchas personas de las que ahora brevemente voy a hablar. Quisiera en primer lugar presentar a los que me acompañan en este acto. Es un placer para mí compartir conversación con Luis Vegas Montaner, catedrático de nuestra facultad del área de hebreo y arameo y especialista en judaísmo del Segundo Templo y también en literatura rabínica. Jaime Vázquez es periodista, es profesor en la Universidad de Islas Baleares, de Palma de Mallorca, y aparte de también gran conocedor del judaísmo del Segundo Templo, me gustaría destacar que es el actual director de la revista de divulgación bíblica Reseña Bíblica. Y también nos acompaña Juncal Guevara, compañera en tareas de investigación, y que ella es catedrática de Sagrada Escritura, aunque está en el campus de Granada, pertenece a la Universidad de San Ignacio de Loyola de Sevilla. Bueno, pues ya centrándonos en el libro que nos ocupa y que, bueno, puede parecer un poco inusual dentro de los títulos que se van a presentar en este ciclo, quisiera decir que este es un libro que es el resultado de la colaboración de participantes en el Seminario de Investigación de Antiguo Testamento de la Asociación Bíblica Española. Y la riqueza y la variedad de las aportaciones creo que contribuyen a presentar de forma muy plural y rica las aproximaciones a este tema. Voy a describir muy brevemente quiénes participan, porque en las obras colectivas siempre queda como todo diluido y hay mucho trabajo, ¿no?, detrás de estas páginas. Víctor Morland fue el que presentó la introducción, el contexto en el que se sitúa la inmigración, y hace un pequeño recorrido sobre las motivaciones que ha llevado a las personas a desplazarse. Francisco Varo trata el tema del extranjero en el Pentateuco y lo mismo hace Marta García en la parte de profetas. Como los libros que aparecen en la tercera parte de la Biblia hebrea son muy diversos, no se ha podido hacer una aproximación general, de ahí que José Luis Barrio Canal analice, por ejemplo, la tensión entre universalismo y particularismo, Francesc Ramis el papel que desempeña el extranjero y las naciones en el primer Isaías,
Mercedes Navarro, el papel de la hospitalidad en relación con los personajes de Sara, Agar y Rahab. Carmen Yebra, el extranjero a partir de la iconografía de Sansón y Dalila en un pintor vasco del siglo XIX, y luego algunas otras aportaciones centradas en libros en concreto. Es el caso, por ejemplo, de Fernando Milán, que aborda el libro de Daniel, de Nuria Calduc, el libro de Ben Sira, de Emilio López, del libro de Tobías, y de quien os habla, que se centró en el libro de Ruth. Así que ya con esta breve presentación quisiéramos empezar esta mesa redonda, y quisiera preguntaros a cada uno de vosotros, a Juncal, a Jaime, a Luis, ¿qué es lo que destacaríais de este libro? Antes, si me perdonáis, quisiera disculparme por el lapsus, porque sí que sabía que eres la editora y que era una obra colectiva, pero la inercia me ha llevado a presentarla así. Si quieres tú, Juncal, empezar. Muy bien, buenas tardes a todos y gracias por participar y, por supuesto, por organizarlo. Vamos a ver, yo destacaría en primer lugar que me parece que ha sido un ejercicio notable de eso que llamamos la responsabilidad social de la universidad. Es decir, un ejercicio de unos académicos que desde sus disciplinas se unen para reflexionar sobre una cuestión que evidentemente es de máxima actualidad. Esta mañana escuchaba yo la noticia de un naufragio en las aguas de Argelia, del que se han rescatado los cadáveres de 8 mujeres y 3 menores. Hace 15 días, por fin, después de 5 años, los países de la Unión Europea han conseguido ponerse de acuerdo en una política migratoria común que han titulado algo así como una solidaridad flexible, lo que significa que nadie se ve obligado a nada, pero eso no digo que han sido capaces de ponerse. Y si pensamos en las elecciones americanas que tenemos ahí a la mano, dicen que una de las víctimas de estas elecciones van a ser los migrantes, que precisamente se van a convertir en moneda de cambio por toda la cuestión del desempleo y el crecimiento económico de los Estados Unidos, que está en juego con motivo del COVID. Y pensaba, es pertinente. Y esto es lo que tenemos que hacer los académicos, reflexionar sobre cuestiones de actualidad, no porque tengamos palabras más inteligentes, sino porque nos asomamos a mundos de los que somos quizá más expertos y que nos pueden enseñar algo. Y claro, podemos pensar que tienen que enseñarnos sobre una cuestión de tantísima actualidad como es la cuestión de las migraciones, la extranjería, el derecho de asilo, refugio, etcétera, autores que investigan sobre textos pues del siglo 5, 6, 4, 3, 2 antes de Cristo. Es que entonces también este era un problema. Y tengo que decir que, desde luego, como una persona que se dedica a estudiar los libros de la primera colección de la Biblia, el Pentateuco, y que además está investigando desde hace un tiempo con bastante dedicación el origen de Israel en el marco de la historia, cuando aparece este grupo, tengo que decir que Israel siempre se pensó como un pueblo extranjero, como un pueblo que había experimentado el ser migrante, eso pertenecía a su ADN, y que se hizo preguntas y dio respuestas a esta cuestión de las migraciones, la extranjería, etc. Por ejemplo, se me ocurre recordar que, como se menciona en algunos de los trabajos, por ejemplo, Israel tuvo que enfrentarse a una cuestión que nos puede sonar súper contemporánea, ¿cuál es? La de los matrimonios mixtos, que fue un problema grave en Israel y que se abordó de distintas maneras a lo largo del tiempo. Tuvo que enfrentarse a una cosa tan, si queréis, tan pintoresca como lo que suponía adoptar modas estéticas que no eran propias de la identidad de Israel. Por ejemplo, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, se habla de cómo se pueden cortar los hombres el pelo o afeitarse la barba.
como una cuestión que había que debatir. Por supuesto, toda la cuestión que puede tener con las dietas alimentarias, que es un tema que está entre nosotros, si kosher, si halal, si vegano, si tal, si cual. Es una cuestión que está planteada en la Biblia. O la cuestión de la identidad social y religiosa de los extranjeros, la cuestión de la hospitalidad, que ha puesto de manifiesto Guadalupe, porque hay un trabajo en este libro sobre esa cuestión y de la que se dice en nuestros días que es como la medida del nivel civilizado de un pueblo o no. O sea, se puede medir el grado de civilización de un pueblo, dicen algunos, a partir de la reflexión que se hace sobre la hospitalidad. La Biblia da para hablar quizás de lo que puede ser uno de los grandes refugiados políticos de la época, que es Jeroboam, el que fue rey el primer rey de la monarquía del norte en Israel. Quiero decir con esto, hago un pequeño test, un pequeño menú de cómo, siendo esta una cuestión de absoluta actualidad, lo fue también en el mundo en el que se gestó la Biblia, en el que se plantearon cuestiones tan actuales como la que nosotros nos planteamos y en cuya sabiduría podemos encontrar respuestas que iluminen las nuestras para el tiempo de hoy. Muchas gracias, Juncal. Y ahora damos la palabra a Luis. Activas el micrófono, por favor. No te oímos, tienes que activar el micrófono. A ver, voy a ver si se lo activo yo. A ver ahora, Luis, si puedes hablar. No te oímos. No se te oye, no. A ver, que se los... ¿Dónde está Luis? A ver. ¿Se ha ido? Sí, igual es que está intentando volver a entrar. Sí, claro. No, es mejor que siguiera para que yo se lo intente hacer. A ver. No se da cuenta. Luis, te están intentando activar el audio desde Miriam, porque no te escuchamos. Sí. No sé por qué no. No sé si él le ha dado alguna opción. ¿Le has dado alguna opción? De no dejar. Ya. ¿Me escuché yo? Vale, perfecto. Estupendo. Pues te damos la palabra. Muy bien. Respecto a qué destacaría del libro, es fundamentalmente la diversidad de enfoques. El libro presenta trabajos que parten de distintos enfoques y metodologías conforme a la variedad que existe actualmente en los estudios bíblicos. Por ejemplo, vemos una exégesis canónica, como la propuesta por Brewer Childs, seguida por Ramis y Barrio Canal, según la cual la Biblia debe ser leída en un contexto canónico, es decir, cuando se presenta en su estado final, incluyendo el Nuevo Testamento. Barrio Canal aborda la tensión fecunda entre el particularismo judío y el universalismo de todas las naciones en el Deuteronomio de Isaías. Y Ramis, la identidad social y teológica del extranjero en su relación con las naciones en el Proto-Isaías. Destaca también, por otra parte, la aproximación filológica, en mayor o menor grado, que se da en varios trabajos, donde resulta destacado el aspecto de la intertextualidad. Por ejemplo,
Varo y García ilustran el sentido de las palabras extranjero y forasteros en el Pentateuco y en el corpus profético, respectivamente. Por otra parte, Milán aborda las historias de Daniel, en su primera parte, capítulos 1 a 6, en relación con José, en la tradición del Génesis. Y Navarro, por su parte, estudia el tema de la hospitalidad a través de personajes bíblicos, Sara, Agar, Rahab, desde una perspectiva de género, con los instrumentos de la exégesis y hermenéutica feminista. En el campo de los estudios bíblicos culturales, otros trabajos analizan la recepción de la Biblia en la historia del arte y en la literatura contemporánea. Por ejemplo, la representación del extranjero a partir de la iconografía, como hace Yebra en el caso de Sansón y Dalila. Otros trabajos se centran en libros concretos de la Biblia, como los de Seijas sobre Ruth, Caldud sobre Ben-Sira y López sobre Tobit. Todo ello para ilustrar con apuntes filológicos y literarios la figura del extranjero. Vemos, en definitiva, que la variedad del libro es un factor de riqueza y polifonía. Puede ser ilustrativo a este respecto el comienzo del aria del pintor Mario Cavaradossi en el primer acto de la ópera Tosca. Recóndita armonía de bellezas diversas. Muchas gracias, Luis. ¿Has terminado? Sí, he terminado. Pues ahora, Jaime, ¿cuál es, en tu opinión, lo que es más destacable del libro? Hola, buenas. Pues yo creo que básicamente lo que se ha dicho, que estoy completamente de acuerdo con estas dos aportaciones. Y a mí me gustaría destacar la capacidad de un equipo de gente que trabaja sobre un tema en concreto, un tema común, ¿no? Que yo creo que esto es muy a tener en cuenta en la situación en la que nos encontramos y en un mundo, el académico, en donde cada uno va a su aire y es difícil sincronizar investigaciones, ¿no? En este sentido, este libro es, casi me atrevería a decir, pionero en ese sentido, aunque ha habido otros seminarios de la Asociación Bíblica Española que han hecho aportaciones conjuntas, pero que después no se tradujeron, como en esta ocasión, en una publicación de carácter casi diría monográfica. Recuerdo en otras épocas el seminario de Antiguo Testamento de la AVE que publicaba artículos así que destacaban en la revista Estudios Bíblicos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, esto, bueno, es una ocasión muy a tener en cuenta por la novedad editorial que esto genera, ¿no? Y yo creo que en cierto sentido abre las puertas a que otros seminarios, llamemos seminarios, grupos de investigación de la asociación, pues tomen nota y se pongan en marcha a hacer cosas parecidas, ¿no? Yo tuve la ocasión de participar en, no sé si fue la primera o la segunda sesión, ya estabas, Guadalupe, al frente del seminario, participar creo que fue en el 2017, cuando ya se estaba gestando esto, ¿no? Después me reincorporé a mi seminario de literatura intertestamentaria y rabínica, donde está a la cabeza Olga Ruiz, ¿no? Llevándolo, y quizás más afín a mis trabajos. Pero sí noté en aquella ocasión, no recuerdo dónde fueron esas jornadas, sí noté que había una afinidad temática que formaba parte ya de un largo proceso de trabajo conjunto, ¿no? Y que esto al final, que se plasme en un libro, por eso digo que es un triunfo, ¿no? También quiero destacar la importancia del tema, ¿no? Cuando, bueno, Juan Carlos lo acaba de decir muy bien, ¿no? La actualidad no puede ser máxima. Estamos con un tema en donde en nuestra sociedad la cuestión de la migración es un debate no solo político, sino también social, ¿no? Estamos compartiendo constantemente opiniones al respecto sobre estos procesos de migración que estamos viviendo en la sociedad occidental contemporánea, ¿no?
Y en ese sentido, un estudio sobre esta temática en 2000, 2500 años atrás, pues es enormemente interesante encontrarnos cómo la historia se repite, la historia es cíclica, ¿no? Y problemas que supieron resolver bastante bien en algunas ocasiones estos que hoy llamamos protagonistas de la literatura de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, hoy parece que nos volvemos a formular las mismas preguntas sin conocer las respuestas que ellos dieron en su día, ¿no? Y que sería muy interesante que, sobre todo nuestros políticos, y no me quiero meter en cuestiones en esos vericuetos, pero sí, sobre todo los políticos tuviesen en cuenta una historia en donde esto se ha venido desarrollando e intentando solucionar a lo largo de ya no siglos, sino incluso milenios, ¿no? Y con respecto a los participantes, pues qué decir, que gente de primera línea en el mundo, lo digo con toda la cordialidad del mundo, en el mundo de la teología bíblica, salvo una, dos excepciones, el caso tuyo de Guadalupe. Quiero decir con esto, no es una valoración negativa, sino muy positiva, que prácticamente la totalidad de los participantes ofrecen una visión distinta a la que pues, quizás desde la filología, desde la historia, incluso desde la arqueología o cualquier otras disciplinas académicas se esté haciendo o se haya hecho, ¿no? Quiero decir, en favor de la teología, en este caso, que la teología bíblica puede decir algo también a la sociedad actual, ¿no? Y en un tema tan espinoso como es el de la migración, ¿no? En ese sentido, repito, me parece muy interesante las aportaciones que puedan hacer nuestros teólogos bíblicos y al mismo tiempo pues, que esto se plasme en una publicación, en una obra como la que tenemos delante, ¿no? Sí, Juncal. Sí, Guadalupe. A mí me gustaría preguntarte a ti, que has sido la editora y además como la campeona de este trabajo colaborativo, que es, primero, también es un signo de actualidad porque hablamos de lo cooperativo y lo colaborativo en el mundo de la academia y debemos hacer un esfuerzo porque, como decía Jaime, muchas veces somos como arqueros que vamos cada uno por nuestra cuenta. Que quizás sería interesante que nos explicaras por qué elegiste este título de Sal de tu tierra. A lo mejor nos permite contextualizar el conjunto. Sí, el título es Sal de tu tierra, que es un versículo que aparece al comienzo del capítulo 12 de Génesis, en el que Dios le dice a Abraham, es prácticamente lo primero que le comunica: sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Se le ocurrió a Núria Calduch. Creo que fue muy acertado porque tiene muchas posibilidades de lectura. Ese sal de tu tierra, que en las religiones del libro se ha considerado como el ejemplo de la obediencia, la fidelidad, la fe ciega de Abraham hacia su Dios. Y no diré yo que eso no está ahí, ese significado, pero creo que desde una lectura más contemporánea, más antropológica, salir de tu tierra, es decir, el lugar donde uno se siente seguro, emprender caminos inciertos, diferentes, desconocidos, a veces amenazantes, pero también a veces necesitamos salir de nuestra zona de confort para crecer, para avanzar, para afrontar nuevos desafíos, para salir de la rutina. Tiene muchas posibilidades ese título, ¿no? Y creo que en ese sentido fue un acierto porque recoge esa pluralidad del libro, ¿no? Por otra parte, estábamos hablando mucho de migración, pero no olvidemos que también, paralelo con el hecho de ser extranjero, están las cuestiones de identidad que son muy importantes en la historia de Israel, ¿no? Y esto ya me permite plantearos, ¿no? Puesto que en Israel la construcción de la identidad se ha formulado en relación con el otro, ¿no? Unas veces siendo Israel el otro y otras veces siendo Israel el que contempla a ese otro. Pero siendo el otro, siendo el extranjero Israel, ha habido dos momentos claves, lo anticipaba antes Juncal, que es la estancia en Egipto y la estancia en Babilonia. La estancia en Egipto casi es el momento fundacional, ¿no? Y quería preguntarle a Juncal de qué manera este ser el otro va vinculado, ¿no?, con una experiencia de liberación. Bueno, como has dicho tú, el relato que configura esa grandísima epopeya del Éxodo, que por otra parte se ha convertido como
en una especie de paradigma para explicar muchos otros movimientos de liberación a lo largo de la historia. Es un relato que se da a Israel a sí mismo sobre su pasado, partiendo probablemente de la experiencia del presente del exilio en Babilonia. Me parece enormemente sugerente que se dice a sí mismo otro, se dice a sí mismo extranjero, incluso recuerdo que Moisés pone el nombre a su hijo varón, a su primer hijo varón le da el nombre de Gersón, para recordando la raíz Ger, extranjero migrante, para llevar como la marca de que esa ha sido una experiencia que pertenece como ontológicamente al pueblo de Israel. Entonces, es interesante que eso, que lo hace, o sea, que marca la historia personal de Israel como a fuego y que se muestra con toda su crudeza, porque en ese ser extranjero en Egipto, Israel experimenta en sus propias carnes lo que significa el desprecio a la identidad, el abuso de poder, la manipulación de la historia, como el arrojo hacia los márgenes y la periferia de la vida social, etc. En lugar de convertirlo en una historia de amargura, lo convierte en una oportunidad de reinterpretación de sí mismo y de llevar la propia identidad a posibilidades a lo mejor inicialmente no contempladas. Y eso es a partir de la historia de la liberación de esa situación de opresión, abuso de poder, de la otreidad en sentido negativo, convertir eso a través de la historia de la liberación contada con todo ese itinerario geográfico, ese tiempo de desierto, o sea, de recorrido de las periferias, etcétera, en un horizonte de esperanza que se repite muchas veces en la Biblia y se va a recordar muchas veces como el horizonte de esa promesa de llegar a una tierra que dice que emana leche y miel, es decir, que nutrirá la identidad de ese pueblo de una manera positiva y que, como digo, en lugar de amargar la historia del pueblo, precisamente lo dulcificará. Pues es una memoria continua, ¿no? La memoria de recuerda que has sido esclavo en Egipto para que tú no te conviertas en esclavizador de otros, es un leitmotiv que recurre en la Biblia, ¿no? Esa es una de las grandes experiencias, casi a los comienzos. Más adelante existe otra experiencia que resuena con la situación de pandemia actual, ¿no? Por eso la gran crisis que experimenta el pueblo de Israel cuando se ve forzado a vivir el exilio de Babilonia, ¿no? Y te doy la palabra, Luis. Pues sí, ciertamente el exilio de Babilonia constituye un momento de crisis fundamental para el judaísmo. A la vuelta del exilio, precisamente, como han podido perder su identidad, han perdido su templo para ir al exilio, han tenido que acomodarse a las costumbres babilónicas de vida. En ese contexto, el tema de la identidad es fundamental. Cuando Ciro de Persia permite la vuelta, la primera actividad que realizan los dirigentes, encabezados por el aspecto más político de reconstrucción del templo, Nehemías, el reconstructor de la religión, Esdras, el escriba, estamos hablando de la Biblia. La primera labor es compilar las antiguas tradiciones de una forma literaria, será lo que conduzca con el tiempo a la Biblia, para que si en un futuro volvemos a tener una crisis similar, no perdamos nuestra identidad. Por eso, costumbres ya muy antiguas, anteriores a la época de Babilonia, que aparecen en la Biblia, como la circuncisión, el sábado, como son específicas del pueblo antiguo de los hebreos y finalmente de lo que será el judaísmo,
pasan a constituirse como núcleos de fe fundamentales sobre la identidad, un pueblo diferente. Para darnos cuenta de la dimensión de esta crisis, es que a lo largo de todo el periodo del Segundo Templo, cuando surge una inmensa literatura no canónica, no llegó a la Biblia, lo que llamamos los apócrifos judíos del Antiguo Testamento, uno de los temas fundamentales va a ser siempre el tratar a Babilonia como antiguamente a Egipto. Es decir, según lo que habéis dicho antes, con la conciencia de que fueron un pueblo oprimido antiguamente en Egipto, Babilonia va a constituirse como el nuevo Egipto. Y cuando posteriormente quede destruido el Segundo Templo, surgirán varios escritos apócrifos situados como recurso literario en el contexto babilónico, precisamente para decir, en Babilonia estuvimos a punto de desaparecer como pueblo, pero salimos. Ahora que hemos perdido ya el año 70 de la era común el Segundo Templo, volveremos a salir. Es un mensaje absoluto de esperanza sobre el hilo conductor Egipto, Babilonia, y cómo gestionar la identidad en contacto con las naciones extranjeras. El libro sale de imprenta, creo recordar, en el mes de mayo, en plena pandemia, y Mercedes Navarro, que es una de las participantes en el libro, escribió un artículo precisamente relacionando, en un artículo que lleva por título Experiencias de la pandemia, evocaciones bíblicas, que está en su página de Academia Edu. Ahí hablaba también de cómo existe la experiencia de un exilio interior en plena pandemia, ¿no? Del enfrentarnos a nosotros mismos, pero también de a veces sentirnos muy solos en la familia, ¿no? En esos momentos que no podíamos salir de casa, ¿no? Y sin embargo notar esa falta de conexión o esa falta de sintonía, ¿no? Tras el exilio ya de regreso a Babilonia, ¿qué discursos se construyen sobre la identidad de Israel? Y insisto en la palabra qué discursos porque no es uno solo, ¿no? Juncal, ¿quieres contestar tú en primer lugar? Sí, lo primero que quería hacer notar es que la palabra exilio en la Biblia hebrea tiene siempre una connotación muy hostil y muy dolorosa, ¿verdad? Nunca el exilio, me parece, está visto como algo que en principio sea positivo. Cosas distintas que después se recicle como tal. Y quizá por esa razón estaba como tan grabado a fuego y se aprecia tantas veces en la Biblia hebrea que de ninguna manera es posible oprimir al emigrante, de ninguna manera es posible abusar del emigrante, de ninguna manera es posible no integrar al emigrante. Pero a la vez, y esto también ayuda a contextualizar a veces nuestras propias vergüenzas en relación a la cuestión del extranjero y la identidad, también nos damos cuenta que a pesar de este discurso a favor y tan comprometido con la cuestión del emigrante, el distinto, el extranjero, etcétera, en la literatura posterior al exilio de Babilonia existe un divorcio entre aquellos que como que han aprendido la lección del exilio, se dicen a sí mismos fuimos exiliados y reinterpretan su vida en relación a los otros de esa experiencia, que son de los ejemplos de los cuales pueden ser, por ejemplo, el libro de Jonás o el libro de Ruth. Vemos que esos libros conviven con otros libros que diríamos son fundamentalistas o integristas
que van a saco contra el extranjero, que denostan completamente la riqueza que puede suponer el encuentro con el otro, que pueden estar un poco en la línea del título ese del libro del filósofo coreano Byul-Chul Han, que habla de la expulsión de lo distinto, ¿no? Que podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Esdras o incluso a veces como tono en los libros de las crónicas. Esto no es para consolarnos, sino me parece que es precisamente una llamada a decir, cuidado, porque a pesar de vivir la experiencia de ser inmigrante y de postular la defensa del inmigrante y de la inclusión del diferente, de vez en cuando podemos ser arrastrados a posturas absolutamente intolerantes, porque las dos cosas se ven en la literatura del posexilio. Sí, la verdad es que el libro de Ruth, que es un libro muy pequeño, ¿no? Es una novela breve de 4 capítulos. Creo que tiene una lectura actual muy, muy resonante, ¿no? Con mucha fuerza. Y a mí me impresiona mucho en el primer capítulo, ¿no? Al final del primer capítulo, cuando Noemí regresa a Belén y todas las mujeres salen a recibirla, solo ven a Noemí, pero Noemí va acompañada de una extranjera. Es una extranjera invisible. Es cierto que los narradores bíblicos son muy concisos y van exactamente a lo que necesitan para desarrollar la historia. Pero Noemí no vuelve sola. Es verdad que ha muerto su marido, es verdad que han muerto sus hijos, pero va acompañada de una mujer. Pero esa mujer es extranjera, nadie repara en ella. Es un personaje sin rostro, por decirlo así. Al final del libro, cuando se cierra, ¿no? Positivamente la historia, nos encontramos que cuando Ruth se casa con Obed y que a partir de ahí surgirá esa genealogía davídica y posteriormente de Jesús de Nazaret, nos encontramos con que todo el pueblo de Belén la ensalza, reconoce sus virtudes y la equipara a las matriarcas, a Lía y a Raquel, ¿no? Entonces ya no es ese personaje desconocido, sin rostro, ya es Ruth la moabita. O sea, en el momento que tiene un nombre, tiene una identidad, es mucho más fácil de integrar. Con esto quiero decir que los ecos que tiene este libro creo que tiene una aplicación muy directa en el mundo en el que vivimos. Cuando hablamos de ese otro, cuando es un colectivo, como está a base de clichés, de conductas, se le puede hacer o decir cualquier cosa, pero cuando ese es un individuo con una historia, con una realidad, con un nombre, con una procedencia, entonces ya no es tan sencillo, porque se establece una relación directa de ser humano a ser humano, ¿no? Y es cierto que aquí no estamos para hacer análisis de la situación, pero yo creo, y lo digo profundamente convencida del papel que tienen que desarrollar las humanidades en todos los conflictos que estamos viviendo hoy en día, que no vamos a encontrar una respuesta a todos los problemas de identidad si eso no pasa por mirar al otro con ojos humanos, por reconocer que ese otro tiene los mismos miedos, las mismas incertidumbres, las mismas, el sentir que el suelo ya no es firme porque todo está cambiando en esta conocida como sociedad líquida. Cuando entronquemos con esa realidad del otro, entonces podremos empezar a entender. Entender no significa defender, significa saber por qué el otro piensa como piensa para poder buscar un camino juntos, ¿no? Entonces yo creo que esto no es una lectura necesariamente religiosa, sino es una lectura, yo diría, donde la Biblia nos aporta claves en tanto en cuanto es un libro universal que plantea temas eternos que se han retomado una y otra vez en contextos históricos diferentes. Y además, como digo, Ruth tiene un planteamiento universalista, un planteamiento abierto, pero no es la única, ¿no? Como tú apuntabas, Juncal. ¿Qué nos dicen los libros de Esdras, de Nehemías, Luis? Pues los libros, que a Jaime o yo, ¿quién va antes? Luis, adelante. Vale, bueno. Lo que nos dicen ante estos problemas es cosas que serían, desde una perspectiva actual, difícilmente asumibles. Estaríamos en la parte ya mencionada antes de un tratamiento
como ha dicho Juncal, pues bastante hostil respecto al extranjero, respecto al distinto, al otro, al que sigue otras costumbres. Y con una exacerbación del nacionalismo, o sea, prohibición de matrimonios mixtos, la pureza, un tipo religioso excluyente. Hay que tener en cuenta que no era el único. Existía el único planteamiento, una cosa que nunca podemos olvidar, es que igual que hemos mencionado la variedad temática en la Biblia, hay que decir también que hay una variedad en el judaísmo. Es un judaísmo plural. No debemos pensar solo en una visión monolítica. Y junto a estas visiones, lo que es cierto es que en Esdras y Nehemías aparece el aspecto, por asegurar la identidad, pues más excluyente. Y quería decir también, con lo que habéis mencionado antes, sobre lo que Mercedes Navarro, cuando habla del exilio interior. Curiosamente, hace años en un artículo en que trataba yo el tema de esto del judaísmo del Segundo Templo, mencionaba el exilio interior con otro sentido, en este caso comunitario. Un grupo que se excluía a sí mismo del judaísmo oficial para recluirse en una vivencia muy tradicionalista, muy, diríamos, excluyente, como es el grupo de la comunidad de Qumran, que en una vida comunitaria creó una especie de templo virtual donde, como no había sacrificios cruentos, tenían que utilizar la oración para suplir dichos sacrificios, pero lo que me interesa resaltar aquí es que ellos se sentían a sí mismos como el verdadero Israel. Y como veían que el Israel contemporáneo no seguía esas ideas, optaron por esa especie de exilio interior. Pero sobre esto me parece, Javier, que tú también, que has trabajado profundamente la comunidad de Qumran, podrías decir algo o alguna otra idea sobre Esdras Nehemías. Sí, no, iba a decir lo que acabas de decir, Luis, exactamente lo mismo, ¿no? Vaya. Pero no, quería añadir también, además, que es un poco paradójico la cuestión de la identidad de la que estamos hablando y lo que tiene que ver con el extranjero, los extranjeros, con los migrantes. Prácticamente en toda la literatura bíblica, cuando hablamos de bíblica me refiero a la Biblia hebrea o Antiguo Testamento cristiano, es decir, hay una paradoja permanente en donde es una búsqueda de la identidad frente o ante el riesgo de la contaminación de identidades externas, ¿no? Cuando precisamente la identidad que hoy llamaríamos judía o las identidades judías en plural son justamente las que más recepción han tenido de influencias externas, de otras tradiciones, culturas y también religiones. Desde Egipto, pasando por Babilonia, hasta la reconstrucción o la restauración tras el exilio, Israel lo que vive es una permanente injerencia de culturas y tradiciones. No tenemos más que leer el Génesis para ver la influencia de otras identidades, es decir, las influencias extranjeras, no solo de personas, carne y hueso, sino de extranjeras culturalmente hablando, ¿no? Esto se ve reflejado o se ve contrastado con una permanente lucha por la identidad de la pureza, ¿no? ¿Cuál es la pureza de la identidad judía cuando la identidad judía está desde sus orígenes, está llena de reflejos de otras religiones, de otras culturas y de otras tradiciones, ¿no? Esto, como ha dicho Luis muy bien, se ve espléndidamente en un determinado tipo de literatura que va evolucionando, que se va desarrollando desde que vienen del exilio de Babilonia y van configurando una literatura que luego será la Biblia, hasta que el templo de Jerusalén II es destruido y esto se acaba de una determinada forma. Entonces, Qumran, como ha dicho muy bien Luis, como has dicho espléndidamente, Qumran es una de esas
alternativas, ¿no? De búsqueda de la identidad para que no haya injerencias de culturas extranjeras, no tanto de personas extranjeras, sino también de culturas extranjeras. Esto es un tema que quizás haya faltado en el libro, ¿no? Quizás le faltaría este capitulito final, ¿no? Un articulito que cerrase esto de esta manera. Entonces ya sería perfecto en el libro, pero lo perfecto es muy difícil de conseguir. Sí, efectivamente, ¿no? Es decir, estaba pensando que aunque el otro nos cuestiona, y a veces en ese cuestionamiento hay una reafirmación de lo propio y otras veces ver cuestiones que duelen, que no están resueltas y que te obligan a dar una respuesta, ¿no? Entonces, en ese doble sentido se puede ver la cuestión. En el libro, además de la experiencia del Egipto y de Babilonia, además de la experiencia de ser un país, ¿no?, con entidad propia y por tanto ser ellos los dominantes frente a otro extranjero, está también la experiencia de aquellos que siendo extranjeros en otra sociedad triunfan, ¿no?, como es el caso del libro de Daniel. Jaime, sí, no. Sí, bueno, sí. el que quiera. Sí, el libro de Daniel y otros muchos, ¿no? En donde, es decir, el pueblo de Israel pasa por todas las etapas, por todas las condiciones posibles, ¿no? De ser un pueblo en el exilio a ser un pueblo que admite a exiliados, de ser un pueblo que está en esclavitud a esclavizar también ellos, ¿no? Tenemos una historia plagada de acontecimientos que son paradójicos hacia una dirección y hacia la contraria, ¿no? En este sentido, una buena parte de la literatura bíblica lo que está es reflejando esta situación, este proceso que se va dando a lo largo de la historia, ¿no? Por eso decía al principio que en mi primera intervención, que las experiencias que están plasmadas en la Biblia, no solo desde el punto de vista religioso, sino también desde el sociológico, antropológico, histórico, cultural, filológico también y político, deberían ser tenidas en cuenta. Todas, y a lo mejor en un cóctel de todo eso podríamos sacar algo que sí podríamos hacer, lo que llaman los filósofos la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica que interprete la condición de la migración en la literatura bíblica a la actualidad, para que tenga un poco de sentido y razón de ser esta literatura hoy. Sí, a mí me gustaría apuntar en este tema la integración del judío en un mundo no judío, por ejemplo, en la diáspora. Antes hemos hablado de la diáspora babilónica, pero no podemos olvidar que a partir del siglo III cobra gran importancia la diáspora judía en Egipto. De hecho, allí se tradujo un gran libro judío en griego, la Biblia, del hebreo al griego. Y siglos después, poco después, tenemos una figura como Filón de Alejandría, que es el ejemplo más representativo de cómo intentar presentar la religión judía en un contexto no judío. Es decir, en un contexto básicamente dominado por la filosofía o el pensamiento griego. Entonces, el tema interesante, parece aquí, es que lo hace acudiendo a, como ya se sabe bien, a la exégesis alegórica, es decir, limando asperezas, eliminando de las tradiciones judías aquello que pudiera molestar en un contexto no judío. Un tema básico es la circuncisión, que se consideraba pues, en el mundo griego como algo, una bárbara mutilación, diríamos ahora, ¿no? Y entonces él lo presenta de una forma alegórica. Y así hace en su interpretación de la Biblia, Filón de Alejandría, con todas las tradiciones antiguas, la figura de Moisés, la figura de Abraham, etc. Es un ejemplo de cómo un judío puede mantener su cultura, pero tiene que negociar intelectualmente con su entorno para llegar a una fórmula de aceptación mutua
dentro de lo que Javier acaba de decir, de esas paradojas inherentes a toda la historia del pensamiento judío. Y mencionaba antes Guadalupe, el tema de, por ejemplo, la figura de, en esta época del libro de Daniel, por ejemplo. Es curioso. Y yo creo, lo intentaré decir en un par de palabras de forma representativa, siguiendo las ideas que se han mantenido antes. El judaísmo, que conocemos luego históricamente, el judaísmo rabínico, viene de una evolución radical de las creencias religiosas del antiguo pueblo de Israel. Y esto se hace a lo largo del Segundo Templo dentro de la cultura del helenismo. Ahora nos parece normal a alguien que se aproxima a la Biblia, por ejemplo, del cristianismo, el tema de la resurrección, claro que hay vida futura, claro que hay resurrección. En la Biblia esto solo se produce explícitamente en el libro de Daniel, en el siglo II antes de la era común. Y hay algunos atisbos breves, anteriores en un siglo, en el llamado Apocalipsis de Isaías, pero es una idea relativamente tardía, que debe mucho a la influencia persa, que era el imperio dominante durante el Segundo Templo hasta época de Alejandro, y quiere decir que el judaísmo se va asimilando ideas de otras culturas, básicamente la cultura persa, todo ello dentro de ese magma cultural que llamamos helenismo, muy influido también por la cultura griega. Entonces, en este sentido, la gestión y esa negociación, eso habría que tenerlo en cuenta para aquellos que sean extremadamente integristas, de una pureza antigua, habría que decir, pero el judaísmo tal y como está exclusivamente en la Biblia, o el judaísmo como se ha fraguado en los siglos posteriores, ¿cuál es el verdadero judaísmo? Si algo nos enseña la historia del judaísmo, yo lo digo en mis clases también, es que es una religión en la cual el fundamentalismo es prácticamente imposible de que exista, porque vive instalado en la paradoja y en la permanente actualización de las tradiciones que pasan a integrar la identidad del pueblo judío. Eso es lo contrario a un programa fundamentalista. Eso es lo que quería matizar yo en este tema del judaísmo de la diáspora. Muchas gracias, Luis. Y ya para ir concluyendo, no hemos hablado mucho de los libros más tardíos, ¿no? Como el de Ben Sira o Tobías, donde es cierto que no es el elemento central de esos libros, pero que también los autores, Nuria Kalduk, Emilio López Navas, han intentado profundizar en lo que en el papel del extranjero en esos libros, ¿no? Jaime. Sí, bueno, yo quisiera decir que son los dos últimos capítulos del libro y, perdonad, todos están muy bien, pero estos dos están genial. Y hay un elemento que a mí me gusta mucho, que es una pequeña crítica que haría al libro, ¿no? Al libro en general, que es que se habla de muchísimos textos, pero en muy pocas ocasiones, o en dos, y estas son las dos últimas, se trabajan los textos en su lengua original. Es decir, que me sorprendió encontrarme un libro en donde la mayoría de los términos hebreos han sido fruto de una transcripción o una transliteración también, pero solo al final Nuria en el último trabajo, en el penúltimo trabajo, y Emilio López en el último, trabajan el texto directamente hebreo, ¿no? Lo cual me parece una aportación muy interesante de cara a los destinatarios, que si quieres decimos una última palabra al final del libro, ¿no? Es decir que, bueno, digo, estos dos últimos trabajos, el lugar del extranjero y los pueblos extranjeros en estos libros tardíos reflejan lo que acaba de decir Luis Vegas con mucha claridad. Una situación de permanente evolución
y una situación también de autoprotección en momentos de crisis, como son los que se ha vivido a lo largo de la historia, pero en concreto las injerencias, las influencias, por un lado persas, después helenistas y finalmente romanas también, aunque las romanas no las veamos plasmadas en la Biblia, ¿no? Sino que tenemos que irnos al Nuevo Testamento para descubrirlas, o a alguna literatura de esa época del Segundo Templo último, o literatura apócrifa o de otras características, ¿no? Por hacer honor a la verdad, también los 2 primeros capítulos, el de Francisco Baró y el de Profetas de Marta García, también abordan la terminología hebrea que se utiliza para el extranjero. Lo que pasa es que al ser el Pentateuco y al ser los profetas es un volumen muy amplio de textos, entonces no analizan texto a texto, ¿no? Pero esto iría a redundar en la riqueza y la diversidad de aproximaciones, unas más estrictamente filológicas, otras más sociológicas, en fin. Un diálogo vivo, ¿no? Enriquecedor entre los distintos capítulos. Ya para concluir, querría preguntaros a los 3 ¿a qué público recomendaríais este libro, ¿no? Porque esta presentación de alguna manera intenta romper los clichés, ¿no? Este libro es para estos y de ahí no lo sacamos, ¿no? ¿A quién se lo recomendaríais? El orden que queráis. Bueno, yo, si me lo permitís, por supuesto se lo recomendaría a cualquier estudioso del texto de la Biblia hebrea, y no solo del texto en sí, sino de todo el acervo cultural de lo que significa el mundo antiguo en el que los hebreos vivieron. Pero, como ya lo he dicho desde el principio también, por la sabiduría que todos estos estudios encierran en relación al tiempo que nos toca vivir, creo que, y puesto que he dicho desde el principio que este me parece un ejercicio de responsabilidad social de la Academia Grande, también lo recomendaría a todos los que son destinatarios del trabajo y del esfuerzo de los académicos, que puede ser un público cultivado e inquieto por vivir con una ciudadanía cualificada. Esta cuestión que hemos dicho desde el principio de tan permanente actualidad como es la migración, lo distinto, el otro, la identidad, la hospitalidad, etcétera, ¿no? No me parece que sea un libro que se clausure solo en el mundo de la academia de fina, no sé, de fina servilleta. Muchas Sí, gracias. estoy de acuerdo con ese planteamiento. Es un público que tiene que estar interesado, y sobre todo que se cuestione. La Biblia es un libro muy antiguo. ¿Qué tiene que decirnos en los momentos actuales? Y por cerrar, si tengo 15 segundos, sobre una cita del propio libro, lo que en la introducción, página 21, tiene Víctor Morla. Dice: cuando en una nación sometida al mito de la raza o del exclusivismo religioso se impone la intransigencia para con los disidentes como norma de convivencia, la sangría de seres humanos se convierte en una dramática constante que deberá ser cortada por quienes se sienten miembros de un colectivo que reflexiona desde el humanismo. O nos salvamos todos o no hay salvación para nadie. Creo que suscribo plenamente estas palabras. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista los destinatarios del libro yo los veo clarísimos. No sé por qué, viendo todos los que colaboráis en esta obra, me parece que escribís para el mismo público, que son alumnos que se están formando, alumnos universitarios que tienen un nivel de conocimiento bastante elevado. No es un libro para mí de divulgación, es un libro de investigación y que va dirigido a un nivel de investigación medio alto.
tampoco es para eruditos especialistas, porque esos son los que lo escriben. Creo que tiene una coordinación muy buena el libro, ha ido reflejando un hilo conductor muy bien logrado, muy bien determinado, y con pues, los resultados aquí se pueden ver. Pero, insisto, es un libro para estudiosos, sobre todo que están aprendiendo y que están abriéndose muchas puertas, ¿no? Los artículos están muy bien abordados para que te abran la mente a futuras investigaciones, ¿no? En general. Pues yo creo que es un libro muy bien logrado, que está muy bien editado, muy bien coordinado, muy bien editado y muy bien dirigido para quien está escrito, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya vamos cumpliendo el tiempo. Yo quisiera acabar, bueno, retomando ese hilo conductor que nos presenta la Biblia en este y en otros muchos temas, que nos entronca con lo más profundo del ser humano de todas las épocas, ¿no? Yo creo que la Biblia es un libro religioso, pero es más cosas además del libro religioso. No quiere decir que esas otras cosas estén por encima de, quiero decir que también son, y que reivindicaría un poco el redescubrirla en una sociedad tan laica y tan secular como un libro de la humanidad, ¿no? Y quisiera concluir repitiendo las palabras con las que cerraba la introducción del libro, o la presentación, mejor dicho, en la que decía que confiamos que las aportaciones de este libro contribuyan a desarrollar una mayor sensibilidad hacia los extranjeros y, en consecuencia, a participar en la conformación de una sociedad más justa, solidaria e inclusiva. Y bueno, quisiera agradeceros a vosotros la participación en este diálogo entre compañeros y amigos que ha sido tan agradable. No sé si hay alguna pregunta por parte del público o... Yo quería, por si mientras pueden pensar en alguna pregunta también los y las participantes, pues manifestar, ¿no?, que como filóloga hispánica a mí me ha cautivado lo que habéis estado hablando, a mí me ha llamado la atención. Bueno, yo me he estado dedicando pues tanto a educación como a cooperación y a comunicación, y no solamente al estar aquí ya somos multiplicadores del cambio, sino que ese diálogo vivo, interdisciplinar, del que estáis hablando, que en el que habéis trabajado, ¿no?, con ese libro, hace que también en buenas manos haga que sea un multiplicador del cambio también, ¿no? En buenas manos, esto que podemos aprender con la Biblia, porque es un libro para la humanidad, es también un libro para ser humanos, ¿no? Entonces, realmente yo creo que todo libro donde se pueda encontrar una sabiduría ancestral de esas características nos puede llevar a ser multiplicadores del cambio y más conscientes de todo lo que está pasando, ¿no?, para un mundo mejor. Entonces, creo que es importantísimo tenerlo entre las manos, leerlo, interiorizarlo, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Vamos a ver. Yo como estudiante nada más del máster de Ciencias de las Religiones, me gustaría que me aclararan, porque la idea generalizada es que el mundo judío siempre ha sido un poco acogedor en cuanto que es cerrado religiosamente, cerrado en el sentido de que para ser judío hay que ser hijo de judío. O sea, el tema de la sangre parece que es importante, ¿no? Entonces, esa falta de, digamos, de sintonía con el paganismo puede influir en que sean poco acogedores hacia el extranjero o no. Pero ¿en qué momento sitúas tu pregunta? Quiero decir, ¿estás hablando del periodo bíblico? ¿Estás hablando de otros momentos? Bueno, el título del libro es Sal de tu tierra. Vamos, yo no lo he leído, pero supongo que está encuadrado en el periodo
bíblico, en el periodo, digamos, esos, ¿cuánto puede ser? 1000 años, ¿no? Vamos, que también hay comportamientos muy diferentes, pero yo me refiero en cuanto a religión judía. No sé si, hombre, quizá la religión judía hoy haya variado, pero también son muy conservadores, porque la escuela judaica yo creo que prácticamente se comporta hoy en día, bueno, no lo sé bien, pero tengo la impresión de que se comporta prácticamente igual que hace, vamos, que en tiempos de Jesucristo, por ejemplo. No sé si alguno quiere contestar, pero mientras pensáis que quién contesta, yo quería decir una cosa que es importante, ¿no? Tanto en tiempos de Jesús como actualmente, y es que no podemos hablar de un judaísmo. Hay que hablar de distintas sensibilidades dentro del judaísmo. Y fue la época de Jesús y es hoy en día. ¿Y qué es ser judío? Hoy en día es la pregunta del millón. Por eso preguntaba en qué etapa se está centrando la pregunta, ¿no? Evidentemente que el judaísmo, cuando sale de Israel y echa a andar en la diáspora, en una situación de minoría y con una normativa tan clara y tan exigente, se repliega sobre sí mismo para poder cumplir la ley, ¿no? No es fácil cumplir la ley y estar integrado en el mundo, ¿no? Eso es una complejidad enorme, ¿no? Entonces, ese separarse del otro viene un poco de esa perspectiva, ¿no? Y a medida que los judíos se integran en la sociedad, muchas veces son vistos como menos judíos por la comunidad más estricta, ¿no? Porque es difícil poder vivir las 613 preceptos de la ley con estricta observancia en un entorno no judío, ¿no? Entonces, esa gran dicotomía entre ser judío y al mismo tiempo estar en el mundo, pues ofrece una gama de posibilidades muy amplias, ¿no? Recuerdo ahora que Yehuda Levi Gordon decía: sé un judío en tu casa y sé un hombre fuera de ella. Es decir, en la sociedad intégrate, estoy hablando del siglo XIX, y en tu casa mantén la religión como algo interno, íntimo, ¿no? Eso nos llevaría a otro debate, si es el ser religioso puede circunscribirse al ámbito doméstico y privado o necesariamente tiene que tener una proyección hacia el futuro, ¿no? Pero no sé si alguno de mis compañeros quieren... Comentamos así brevemente porque hoy justo sí tenemos otra a las 8, o sea, hay otra presentación después, sí, a continuación. Pues con Carl, Luis, y ya si queréis Bueno, yo apuntaría brevemente que precisamente lo que dice el texto bíblico de después de decir sal de tu tierra, o donde justifica el sal de tu tierra, es que Abraham y los suyos se conviertan en bendición para todas las naciones de la tierra. Y me parece un desafío muy grande que obliga a interpretar la elección de Israel no en clave de exclusión y de beneficio y solo para Israel, sino precisamente en clave de paradigma. La elección de Israel tiene que servir para que a través de Israel en todas sus expresiones, porque ya hemos visto que no hay un Israel ni un judaísmo, reciban la bendición del Dios de Israel todas las naciones de la tierra. Y yo creo que ese es el desafío del sal de tu tierra. Sí, la pregunta es muy difícil responderla en un momento. Pero la idea básica sí. Si se percibe que el judaísmo es inmutable en el tiempo, habría que preguntarse cómo es posible que haya durado tanto tiempo. Las ideas firmes, fundamentales, con el paso del tiempo, si se mantienen iguales, secas, se quiebran. Lo fundamental para una tradición que perdure es ser flexible, la adaptación. Entonces, eso ha sucedido en el judaísmo históricamente. Una gran capacidad de adaptación, salvando unas cuantas ideas identitarias fundamentales, pero a la vez
como ha dicho antes también Guadalupe y ahora has insistido Juncal, una integración en el entorno. Muy bien, pues Miriam, entonces si te parece, para no solaparnos con la otra presentación, podemos cerrar esta presentación. Sí, cerraríamos aquí, ya he avisado a José Manuel y José Manuel ahora comienza con la otra presentación. Muy bien. Pues así que, bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por formar parte de esta feria virtual, de este ciclo de presentaciones, por compartir, están diciendo por ahí que muy interesante, Ángel Rubio, Santiago, gracias, enhorabuena, muchos mensajes por el chat, ha habido bastantes personas con nosotros, os invitamos a que estéis también en el resto de presentaciones y muchas gracias por hacer que la democratización cultural, ¿no?, que continúe y estemos aquí aún en tiempos de pandemia y, bueno, con ganas también de hacerme con el libro para leerlo. Muchas gracias a todos, a los asistentes. Gracias.